Bien, la sesión del día de hoy se titula La URSS y Japón en el periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras, para empezar, chicos, es aquel periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939. A ese periodo se le llama el periodo de entreguerras. Y en ese periodo, mientras que en Alemania se estaba consolidando el partido nazi, mientras que en Italia se estaba dando el fascismo de Benito Mussolini, y mientras que en Estados Unidos se estaba recuperando de la Gran Depresión, en Oriente, llámese en Japón y en China, se estaban dando acontecimientos que van a preparar el camino al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso vamos a empezar con lo que acabamos de ver en el video, con el caso de Japón. ¿Qué pasaba en Japón? Para empezar, como recordarás, Japón había participado en la Primera Guerra Mundial, aunque no fue muy trascendente su participación de Japón, pero Japón estuvo del lado de los triunfadores, vale decir, de la Triple Entente, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. Pero reitero, Japón no tuvo mucho protagonismo en esta Primera Guerra Mundial. Sin embargo, por haber participado en el bando de los ganadores, va a recibir como premio algunas colonias que tenía Alemania en el Asia, básicamente algunas islas. Pero Japón, que había entrado, como tú bien sabes, desde antes de la Primera Guerra Mundial, había entrado en un frenético proceso de industrialización desde la asunción de la dinastía Meiji, ¿te acuerdas? De Matsuhito, ¿no? Japón se había transformado rápidamente en una potencia industrial. Y como toda potencia industrial de hace más de 100 años, necesitaba mercados para vender su producción industrial. Necesitaba recursos naturales o materias primas para alimentar sus industrias. Y necesitaba también mano de obra barata. Eso lo vimos a inicio de año, ¿te acuerdas? Entonces Japón, lo que ganó después de la Primera Guerra Mundial, estas colonias, ex colonias alemanas en el Pacífico, no le satisfacían a Japón. Japón necesitaba más. Y en ese sentido, Japón comienza a volverse un imperio allá en el lejano oriente. Si sus antiguos aliados, sobre todo Inglaterra y Francia, no les convenía esto, no les gustaba que Japón de manera unilateral estaba convirtiéndose en un imperio, y le ponen como un freno. Se firma la conferencia de Washington, donde básicamente los países occidentales le dicen a Japón: oye, para tu coche, ya no sigas expandiéndote, con lo que ya tienes es suficiente. Entonces, en Japón, que ya no gobernaba Matsuhito, después de Matsuhito gobernó su hijo Hirohito durante la Primera Guerra Mundial. Pero ahora gobierna un nuevo emperador. No, discúlpame. Después de Matsuhito sigue Yoshihito, el emperador durante la Primera Guerra Mundial. Y ya en estos tiempos gobernaba Hirohito, el nieto de Matsuhito. Repito, de Matsuhito gobierna Yoshihito. Y de Yoshihito continuó Naruhito, que se proclama el emperador Showa, que significa algo así como el iluminado. Y en tiempos, pues, ya después de la Primera Guerra Mundial, y cuando Japón necesitaba expandirse, pero como ya le habían puesto un freno en la conferencia de Washington, el emperador tiene el respaldo financiero de la burguesía japonesa, de la gente de poder económico en Japón, los dueños de las fábricas en Japón, que habían formado como unos monopolios, unos oligopolios, mejor dicho, grupos de poder que se llamaban los Zaibatsu. Los Zaibatsu era la gente adinerada de Japón, dueño de las fábricas, los cuales hacen como un pacto con el gobierno y con el ejército de Japón. Le dicen: no nos importa lo que hayan dicho en la conferencia de Washington, nosotros necesitamos materias primas, mercados y todo lo demás, así que nosotros estamos dispuestos, dijeron los ricos Zaibatsus, dijeron al gobierno de Japón, dijeron: nosotros te financiamos, necesitas ejército, nosotros compramos armas, mandamos a construir acorazados, compramos lo que quieran, pero necesitamos conquistar más territorio para que nuestra industria siga avanzando. Así que con el apoyo de los Zaibatsu, el emperador, desacatando lo que le habían dicho sus antiguos aliados en la conferencia de Washington, se lanza a conquistar, pero ahora específicamente, como hemos visto el video, a China. En China tenían algunas regiones, tenían Corea, ya tenían Manchuria, pero no contentos con esto, se lanzan a conquistar prácticamente toda China, cuya capital en aquellos años no era Pekín, la actual capital, que también se le llama Beijing.
La capital era Nankín. Y como hemos visto en el video, los chinos penetran en esta ciudad, a pesar de que los chinos trataron de detener el avance, pero el impresionante ejército nipón, con todas sus armas modernas que ya tenía, nada puede hacer el ejército chino para contener el avance incontrolable de estos ejércitos chinos, digo japoneses, quienes finalmente, a finales de 1937, penetran en la capital Nankín y se inicia bueno, fue solo un saqueo, se inicia literalmente una masacre, donde violan a mujeres y niñas, incluso como ves, mujeres embarazadas no se salvaron o ancianas. A los hombres también los decapitaban con sus katanas, la espada clásica de los samuráis japoneses, y se hace todo un infierno prácticamente la ciudad de Nankín. Y en ese contexto surge la figura de un alemán, de un diplomático alemán que vivía en Nankín, que tienes que recordar su nombre, es John Rabe. Discúlpame que no sepa pronunciar en inglés, pero se pronuncia en el castellano John Rabe. Este personaje era miembro del partido nazi. Estamos hablando de 1937. Ya Hitler era el Führer en Alemania. Tenía todo el poder, Alemania. Alemania, sin embargo, había firmado un pacto con Japón. Había firmado un pacto, una alianza con Japón. Estaba próximo a iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Pero John Rabe, no, un poco conmovido por todo lo que estaba ocurriendo en Nankín, y junto con otros diplomáticos o personas importantes extranjeras, hacen como un campo de refugiados, donde los pobres civiles chinos entran allí a refugiarse, fueron miles, y los ejércitos japoneses que querían ingresar, John Rabe le dijo, hey, tranquilo, tranquilo, esta es mi propiedad y no pueden entrar acá. Si chocan con mi propiedad o me hacen algo a mí, mira, yo tengo el cintillo del partido nazi. Si chocas conmigo es como si chocaras con Adolf Hitler, que en ese momento ya era toda una celebridad europea y mundial. Así que gracias a John Rabe, miles de chinos se salvaron de esta masacre. ¿Ok? Entonces, eso estaba ocurriendo en el Asia. Japón, con toda su preponderancia militar, abusando de su poderío, sin embargo, había invadido China y había generado toda esta masacre. Mientras eso pasaba, ahora pasemos al gigante ruso, que como tú bien sabes, desde 1922, cuando terminó la guerra entre los mencheviques y los bolcheviques, se funda la Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundadas por Lenin, tras vencer, repito, a los mencheviques. Ya el zar había sido incluso asesinado, ¿recuerdas? En la ciudad de Ekaterimburgo, junto a toda su familia, ya había sido asesinado el zar. Y entonces, en la antigua Rusia se había fundado ese país socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Lenin a la cabeza. Lenin, en lo poco tiempo que estuvo en el poder, aplicó lo que se conoce como la nueva política económica. ¿Y esto qué era? Era como una mixtura entre el socialismo y el capitalismo. Es lo que se le conoce como capitalismo de Estado. Es lo que actualmente China aplica. China de hoy aplica una parte del capitalismo y una parte del socialismo. Y lo mismo había hecho Lenin. ¿Ok? Pero como te digo, Lenin solamente gobierna 2 años porque en 1924 fallece de una enfermedad, ya estaba deteriorada su salud. Y en ese momento surge la disputa. ¿Quién lo reemplaza a Lenin? Y surgen 2 personas que eran amigas íntimas de Lenin cuando este estaba en vida, obviamente. Me refiero al veterano León Trotsky y al joven militar Joseph o José Stalin. Una diferencia entre ambos era que Trotsky era un intelectual, mientras que Stalin era un militar. Otra diferencia es que Trotsky ya era mayor. Stalin recién bordeaba los 30 años. Y una diferencia ideológica era que Trotsky quería expandir el socialismo a todo el mundo lo más rápido posible. Stalin no, Stalin quería consolidar el socialismo en la URSS primero. Finalmente, no es que haya una guerra entre ambos, pero el ejército, tú tienes el ejército, tienes el control, gran parte de tu país, si tienes el ejército de tus manos, el ejército apoya a Stalin. Y Stalin, una vez en el poder,
aplica económicamente otra estrategia. Se le llaman los planes quinquenales. Los planes quinquenales aplicados por Stalin. Y estos planes quinquenales, como su nombre lo dice, 5 años. Cada 5 años, él planificaba la economía, sobre todo la industria pesada y la agricultura, para lograr metas, cueste lo que cueste. No importaba que miles o millones de rusos mueran por las condiciones deplorables de trabajo. Estaban obligados a aumentar los cultivos de cereales, a aumentar la producción de acero. Cada 5 años se ponían metas muy ambiciosas que tenían que alcanzarse sí o sí. Esos son los planes quinquenales de Joseph Stalin, que reemplaza a la nueva política económica que había aplicado Lenin, esa mixtura entre el capitalismo y el socialismo. Y gracias a esos planes quinquenales, en apariencia o en realidad, la URSS había alcanzado niveles de producción casi al nivel de Estados Unidos o de la misma Alemania, o sea, como que había crecido, pero a un costo humano muy alto. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, Stalin era un tirano. Stalin era una persona que no toleraba la oposición y a miles los mató, los mandó a Siberia, y a Trotsky, por ejemplo, lo mandó a México y años después lo manda a matar. No quería opositores. ¿Ya? Joseph Stalin, además, con Alemania nazi, firma un pacto, el pacto de no agresión, también llamado Ribbentrop-Molotov, del cual hablaremos luego ya cuando empezamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta aquí solamente este panorama de lo que estaba ocurriendo en Japón y de lo que estaba pasando en la Unión Soviética con Joseph Stalin.